Puesto que antes hemos designado dos formas de gobierno en el hombre, y ya hemos hablado suficientemente de la primera, que reside en el alma, o en el hombre interior, y se refiere a la vida eterna, este lugar exige que tratemos ahora de la segunda, a la cual compete solamente ordenar la justicia civil, y reformar las costumbres y conducta exteriores. Porque aunque parezca que esta materia no atañe a los teólogos ni es propia de la fe, sin embargo el desarrollo de la misma probará que hago muy bien en tratarla, y sobre todo, porque en el día de hoy existen hombres tan desatinados y bárbaros, que hacen cuanto pueden para destruir esta ordenación que Dios ha establecido. Y por su parte, los aduladores de los príncipes, al engrandecer sin límite ni medida su poder, no dudan en ponerlo casi en competencia con Dios, y así, si no se pone remedio a tiempo a lo uno y a lo otro, decaerá la pureza de la fe. Añádase a esto que nos es cosa muy útil para permanecer en el temor de Dios, saber cuánta ha sido su gentileza al proveer también al género humano, a fin de que con ello nos sintamos más estimulados a servirle para dar testimonio de que no le somos ingratos. Primeramente, antes de entrar más adelante en materia, será necesario traer a la memoria la distinción que ya hemos establecido, a fin de que no nos suceda lo que comúnmente suele acontecer a muchos, que inconsideradamente confunden estas dos cosas, aunque son totalmente diversas. Porque cuando oyen que en el Evangelio se promete una libertad que, según se dice, no reconoce ni rey ni roque entre los hombres, sino solamente a Cristo, no pueden comprender cuál es el fruto de su libertad mientras ven alguna autoridad sobre ellos, y así no creen que las cosas vayan bien, si el mundo entero no adopta una nueva forma, en la que no haya juicios, ni leyes, ni magistrados, ni otras cosas semejantes con que estiman que su libertad es coartada. Mas quien sabe distinguir entre el cuerpo y el alma, entre esta vida transitoria y la venidera, que es eterna, comprenderá a la vez con ello muy claramente que el reino espiritual de Cristo y el poder civil son cosas muy diferentes entre sí. Y puesto que es una locura judaica buscar y encerrar el reino de Cristo debajo de los elementos de este mundo, nosotros, pensando más bien, como la Escritura manifiestamente enseña, que el fruto que hemos de recibir de la gracia de Dios es espiritual, tenemos mucho cuidado de mantener dentro de sus límites esta libertad que nos es prometida y ofrecida en Cristo. Porque, ¿con qué fin el apóstol mismo nos manda que estemos firmes y no permanezcamos sujetos al yugo de la esclavitud, y en otro lugar enseña a los siervos que no se acongojen por su estado, porque la libertad espiritual se compagina muy bien con la servidumbre social? En ese sentido hay que entender también las otras sentencias del apóstol, que en el reino de Dios ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. A pesar de ello, esta distinción no sirve para que tengamos el orden social como cosa inmunda, y que no conviene a cristianos. Es verdad que los espíritus utópicos, que no buscan sino una licencia desenfrenada, hablan de esa manera actualmente y afirman que, puesto que hemos muerto por Cristo a los elementos de este mundo, y hemos sido trasladados al reino de Dios entre los habitantes del cielo, es cosa baja y vil para nosotros, e indigna de nuestra excelencia, ocuparnos de estas preocupaciones inmundas y profanas concernientes a los negocios de este mundo, de los cuales los cristianos han de estar apartados y muy lejos. ¿De qué sirven, dicen ellos, las leyes sin juicios ni tribunales? ¿Y qué tienen que ver los cristianos con los tribunales? Si no es lícito al cristiano matar, ¿de qué nos servirían las leyes y tribunales? Mas así como poco hace hemos advertido de que este género de gobierno es muy diferente del espiritual e interior de Cristo, debemos también saber que de ninguna manera se opone a él, porque este reino espiritual comienza ya aquí en la tierra en nosotros un cierto gusto del reino celestial, y en esta vida mortal y transitoria nos da un cierto gusto de la bienaventuranza inmortal e incorruptible. Pero el fin del gobierno temporal es mantener y conservar el culto divino externo, la doctrina y religión en su pureza, el estado de la Iglesia en su integridad, hacernos vivir con toda justicia, según lo exige la convivencia de los hombres durante todo el tiempo que hemos de vivir entre ellos, instruirnos en una justicia social, ponernos de acuerdo los unos con los otros, mantener y conservar la paz y tranquilidad comunes. Todas estas cosas admito que son superfluas, si el reino de Dios, cual es actualmente entre nosotros, destruye esta vida presente. Mas si la voluntad de Dios es que caminemos sobre la tierra mientras suspiramos por nuestra verdadera patria, y si, además,
Tales ayudas nos son necesarias para nuestro camino. Aquellos que quieren privar a los hombres de ellas, les quieren impedir que sean hombres. Porque respecto a lo que alegan, que debe haber en la Iglesia de Dios tal perfección, que haga las veces de cuantas leyes existen, tal imaginación es una insensatez, pues jamás podrá existir tal perfección en ninguna sociedad humana. Porque siendo tan grande la insolencia de los malvados, y su perversidad tan contumaz y rebelde, que a duras penas se puede mantener a raya con el rigor de las leyes, ¿qué podríamos esperar de ellos si se les dejase una libertad tan desenfrenada para hacer el mal, cuando casi no se les puede contener por la fuerza? Pero después tendremos ocasión más oportuna para hablar de la utilidad y provecho del orden civil. Al presente solamente pretendo hacer comprender que es una inhumana barbarie no querer admitido, ya que su necesidad no es menor entre los hombres que la del pan, el agua, la sal y el aire, y su dignidad mucho mayor aún, porque no le atañe solamente aquello que los hombres comen y beben para mantenerse en esta vida, aunque comprende todas estas cosas cuando hace que los hombres puedan vivir juntos, no le atañe solamente esto, sino también que la idolatría, la blasfemia contra Dios y su dignidad, y otros escándalos de la religión no se cometan públicamente en la sociedad, y que la tranquilidad física no sea perturbada, que cada uno posea lo que es suyo. Que los hombres comercien entre sí sin fraude ni engaño, que haya entre ellos honestidad y modestia. En suma, que resplandezca una forma pública de religión entre los cristianos, y que exista humanidad entre los hombres. Y no debe parecer cosa extraña que yo confíe a la autoridad civil el cuidado de ordenar bien la religión. Tarea que a alguno parecerá que antes la he reservado fuera de la competencia de los hombres. Porque no permito aquí a los hombres inventar leyes a su capricho, en lo que toca a la religión y a la manera de servir a Dios, más de lo que se lo permitía antes. Aunque apruebo una forma de gobierno que tenga cuidado de que la verdadera religión contenida en la ley de Dios no sea públicamente violada ni corrompida con una licencia impune, mas si descendemos a tratar en particular cada una de las partes del poder civil, este orden ayudará a los lectores a entender mejor el juicio que deben formarse del mismo en general. Plan del tratado. De 3 partes consta este poder. La primera es el magistrado, guardián y conservador de las leyes. La segunda, las leyes conforme a las cuales el magistrado ordena. La tercera es el pueblo que debe ser gobernado por las leyes y ha de obedecer al magistrado. Tratemos ahora primeramente del magistrado, es decir, si es una vocación legítima y aprobada por Dios, cuál es su obligación y deber, y hasta dónde se extiende su autoridad y poder. En segundo lugar, veamos con qué leyes debe ser gobernada la sociedad cristiana. Finalmente, de qué manera puede servirse el pueblo de las leyes y qué obediencia debe a los superiores. Su vocación es de Dios. Por lo que se refiere al estado de magistrado, el Señor no solamente ha declarado que le es acepto y grato, sino aún más, lo ha honrado con títulos ilustres y honoríficos, y nos ha recomendado singularmente su dignidad. Para probar esto brevemente, el que todos los que están constituidos en dignidad y autoridad sean llamados dioses, es un título que no se debe estimar en poco. Con él, se muestra que tienen mandato de Dios, que son autorizados y entronizados por él, que representan en todo su persona, siendo en cierta manera sus vicarios. Esto no es una glosa de mi cabeza, sino interpretación del mismo Cristo. Si la Escritura dice, llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. ¿Qué es esto sino decir que están encargados y comisionados por Dios para servirle en su oficio, y, como decían Moisés y Josafat a los jueces que constituían en cada ciudad de Judea, para ejercer justicia, no en nombre de los hombres, sino de Dios? A este mismo propósito viene lo que la sabiduría de Dios dice por boca de Salomón. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Esto vale tanto, como si dijera que no se debe a la perversidad de los hombres, el que los reyes y demás superiores tengan la autoridad que tienen sobre la tierra, sino a la providencia de Dios y a su santa ordenación, al cual le agrada conducir de esta manera el gobierno de los hombres. Porque Él está presente y preside la institución de las leyes y la recta administración de la justicia.
lo cual demuestra San Pablo con toda evidencia, cuando cuenta a quienes presiden entre los dones de Dios, que siendo distribuidos a los hombres, se deben emplear todos para la edificación de la iglesia. Porque aunque en aquel lugar habla de la asamblea de los ancianos, que se constituía en la iglesia primitiva para mantener en pie la disciplina pública, oficio que en la carta a los Corintios llama gobernaciones. Sin embargo, como vemos que el poder civil está ordenado a este mismo fin, no hay duda que nos recomienda todo género de justa preeminencia. Esto lo demuestra aún más claramente cuando de modo expreso trata esta materia, porque enseña que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, y asimismo dice que los príncipes son ministros de Dios, para honrar a aquellos que obran bien, y castigar a los que obran mal. A esto deben referirse igualmente los ejemplos de santos varones, de los cuales unos han sido reyes como David, Josías, Ezequías, otros gobernadores y grandes magistrados bajo las órdenes de sus reyes como José y Daniel, otros caudillos y conductores de un pueblo libre como Moisés, Josué y los jueces, cuyo estado fue muy grato a Dios, según él mismo ha declarado. Por tanto, no se debe poner en duda que el poder civil es una vocación, no solamente santa y legítima delante de Dios, sino también muy sacrosanta y honrosa entre todas las vocaciones. Los hombres que quisieran introducir la anarquía, es decir, que no hubiese rey ni roque, sino que todo anduviese confuso y sin orden, replican que aunque antiguamente haya habido reyes y gobernantes sobre el pueblo de los judíos, que era ignorante, sin embargo, no está bien que actualmente, según la perfección que Jesucristo nos propone en su Evangelio, seamos mantenidos en esta servidumbre, en lo cual no solamente se descubre su bestialidad, sino también su diabólico orgullo, al jactarse de una perfección de la que no podrían mostrar ni una centésima parte. Pero aunque fuesen los más perfectos que se pudiera pensar, todavía se les podría refutar fácilmente, porque David, después de exhortar a los reyes y a los príncipes a honrar al Hijo de Dios en señal de obediencia, no les manda que dejen sus estados y se pasen a ser personas particulares, sino que les ordena que sometan su autoridad y el poder que poseen a nuestro Señor Jesucristo, para que Él solo tenga la preeminencia sobre todos. De la misma manera, Isaías, al prometer a los reyes que serán ayos de la iglesia, y las reinas, nodrizas, no los degrada, ni les quita la dignidad que poseen. Antes, los confirma en su título llamándoles patronos y protectores de los fieles servidores de Dios. Porque esta profecía se refiere a la venida de Cristo nuestro Señor. Omito adrede otros muchos testimonios, que a cada paso se presentan a quienes leyeren la Escritura, y principalmente los Salmos. Pero entre todos hay un texto notable en San Pablo, en el cual, exhortando a Timoteo a que se hagan oraciones públicas por los reyes, añade luego esta razón, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, por las cuales palabras se ve claramente que los pone como tutores y guardianes del estado de la Iglesia. Esto han de meditarlo de continuo los magistrados, pues esta consideración les puede servir de estímulo que los induzca a obrar rectamente, y les puede proporcionar un maravilloso consuelo para tener paciencia en las dificultades y numerosas molestias que lleva consigo su oficio. Porque cuánta es la integridad, prudencia, clemencia, moderación e inocencia que deben poseer quienes se reconocen ministros de la justicia divina. ¿Con qué confianza darán entrada en su sede de justicia a cualquier iniquidad, sabiendo que es el trono del Dios vivo? ¿Con qué atrevimiento pronunciarán sentencia injusta con su boca, sabiendo que está dedicada para ser instrumento de la verdad de Dios? En suma, si tienen presente que son vicarios de Dios, deberán emplear toda su diligencia y poner todo su afán en ofrecer a los hombres, en cuanto hicieren, una cierta imagen de la providencia divina, de la protección, bondad, dulzura y justicia de Dios. Además, deben tener siempre ante los ojos que si todos aquellos que en la obra de Dios son negligentes, son malditos, con mucha mayor razón lo serán, cuando se trate del castigo, quienes en tan justa vocación se hayan conducido deslealmente. Y así, Moisés y Josafat, queriendo exhortar a sus jueces a cumplir con su deber, no encontraron nada mejor para mover su corazón que lo que ya hemos citado. Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en nombre de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Y en otro lugar está escrito que Dios está en la reunión de los dioses, y que en medio de los dioses juzga.
lo cual debe llegar al corazón de los magistrados, pues con esto se les enseña que son como lugartenientes de Dios, a quien han de dar cuenta del cargo que ostentan. Y ciertamente con toda razón esta advertencia les debe estimular, porque si en algo faltan, no hacen injuria solamente a los hombres, a quienes injustamente atormentan, sino también al Dios, cuyos sagrados juicios mancillan. Por lo demás, tienen abundante motivo para consolarse, considerando que su vocación no es cosa profana ni ajena a un siervo de Dios, sino un cargo sagrado, ya que al ejercer su oficio hacen las veces de Dios. Por el contrario, quienes no se conmueven con tantos testimonios de la Escritura, y no dejan de condenar esta santa vocación como cosa del todo contraria a la religión y a la piedad cristiana, ¿qué otra cosa hacen sino burlarse del mismo Dios, sobre el cual arrojan todos los reproches e injurias que hacen a su ministerio? Ciertamente esta gente no condena a los superiores para que no reinen sobre ella, sino que del todo rechaza a Dios. Porque si es verdad lo que el Señor dijo al pueblo de Israel, que no podían sufrir que él reinase sobre ellos, por cuanto habían rechazado a Samuel, ¿por qué no se dirá lo mismo ahora contra los que se toman la libertad de hablar mal contra las autoridades establecidas por Dios? Objetan que Dios prohíbe a todos los cristianos que se entrometan en los reinos y dignidades, cuando dice a sus discípulos, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. ¡Oh, qué buenos exegetas! ¡Qué primorosamente interpretan la Escritura! Se había suscitado una disputa entre los apóstoles sobre cuál de ellos sería el mayor en dignidad. Nuestro Señor, para reprimir aquella vana ambición, declara que su ministerio no es semejante a los reinos de este mundo, en los cuales uno precede como cabeza a los demás. ¿En qué, pregunto yo, menoscaba esta comparación la dignidad de los reyes, o qué prueba, sino que el Estado regio no es como el ministerio apostólico? Además de esto, aunque hay diversas clases de superiores, sin embargo no difieren en nada respecto a la obligación de aceptados a todos como ministros instituidos por Dios, porque San Pablo ha comprendido todas estas clases cuando dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y lo que menos agrada a los hombres se les recomienda singularmente, a saber, el señorío y dominio de uno solo, lo cual, como lleva consigo la común servidumbre de todos, excepto de aquel, a cuyo beneplácito somete a los demás, jamás ha agradado a ninguna persona de gran ingenio y espíritu. Pero la Escritura, por otra parte, para remediar los malos juicios humanos, afirma que a la sabiduría y providencia divinas se debe el que reinen los reyes, y ordena de modo particular honrar al rey. Ciertamente es una vana ocupación para los particulares, que no tienen autoridad alguna para ordenar las cosas públicas, disputar cuál es el mejor modo de gobierno, y además es una gran temeridad decidir absolutamente si es uno u otro, ya que lo principal de esta disputa consiste en sus circunstancias, y aun comparando unas con otras las formas de gobierno independientemente de sus circunstancias, no sería fácil determinar cuál es la más útil. Hasta tal punto son casi iguales cada una en su valor. 3 son las formas de gobierno que se enumeran: la monarquía, cuando es uno solo el que manda, se le llame rey, duque, o de cualquier otra forma; aristocracia, cuando son los nobles y poderosos quienes mandan; y la tercera, la democracia, que es un señorío popular, en el que cada ciudadano tiene autoridad. Es cierto que el rey, o cualquier otro que ejerza el poder solo, fácilmente puede convertirse en tirano. Pero con la misma facilidad puede suceder cuando los nobles que ostentan el poder conspiran para constituir una dominación inicua, y todavía es más fácil levantar sediciones cuando la autoridad reside en el pueblo. Es muy cierto que si se establece comparación entre las 3 formas de gobierno que he nombrado, la preeminencia de los que gobiernan dejando al pueblo en libertad, forma que se llama aristocracia, ha de ser más estimada, no en sí misma, sino porque muy pocas veces acontece, y es casi un milagro, que los reyes dominen de forma que su voluntad no discrepe jamás de la equidad y la justicia. Por otra parte, es cosa muy rara que ellos estén adornados de tal prudencia y perspicacia, que cada uno de ellos vea lo que es bueno y provechoso. Y por eso, el vicio y los defectos de los hombres son la razón de que la forma de gobierno más pasable y segura sea aquella en que gobiernan muchos, ayudándose los unos a los otros y avisándose de su deber. Y si alguno se levanta más de lo conveniente, que los otros le sirvan de censores y amos.
porque la experiencia así lo ha demostrado siempre, y Dios con su autoridad lo ha confirmado al ordenar que tuviese lugar en el pueblo de Israel, cuando quiso mantenerlo en el mejor estado posible, hasta que manifestó la imagen de nuestro Señor Jesucristo en David. Y como de hecho la mejor forma de gobierno es aquella en que hay una libertad bien regulada y de larga duración, yo también confieso que quienes pueden vivir en tal condición son dichosos, y afirmo que cumplen con su deber cuando hacen todo lo posible por mantener tal situación. Los mismos gobernantes de un pueblo libre deben poner todo su afán y diligencia en que la libertad del pueblo del que son protectores no sufra en sus manos el menor detrimento. Y si ellos son negligentes en conservarla, o permiten que vaya decayendo, son desleales en el cumplimiento de su deber y traidores a su patria. Mas, si quienes por voluntad de Dios viven bajo el dominio de los príncipes y son súbditos naturales de los mismos, se apropian tal autoridad e intentan cambiar ese estado de cosas, esto no solamente será una especulación loca y vana, sino además maldita y perniciosa. Además, si en vez de fijar nuestra mirada en una sola ciudad, ponemos nuestros ojos en todo el mundo o en diversos países, ciertamente veremos que no sucede sin la permisión divina el que en los diversos países haya diversas formas de gobierno. Porque así como los elementos no se pueden conservar sino con una proporción y temperatura desigual, del mismo modo las formas de gobierno no pueden subsistir sin cierta desigualdad. Pero no es necesario demostrar todo esto a aquellos a quienes la voluntad de Dios les es razón suficiente. Porque si es su voluntad constituir reyes sobre los reinos, y sobre las repúblicas otra autoridad, nuestro deber es someternos y obedecer a los superiores que dominen en el lugar donde vivimos. Ahora es preciso exponer brevemente cuál es el oficio de los gobernantes, tal cual la palabra de Dios lo describe, y en qué consiste. Si la Escritura no nos enseñase que la autoridad de los gobernantes se refiere y extiende a ambas tablas de la ley, podríamos aprenderlo de los autores profanos, porque no hay ninguno entre ellos que al tratar de este oficio de legislar y ordenar la sociedad, no comience por la religión y el culto divino. Y con ello todos han confesado que no es posible ordenar felizmente ningún estado o sociedad del mundo, sin que ante todo se provea a que Dios sea honrado, y que las leyes que sin tener en cuenta el honor de Dios, solamente se preocupan del bien común de los hombres, ponen el carro delante de los bueyes. Por tanto, si la religión ha ocupado siempre el primer y supremo lugar entre los filósofos, y esto de común acuerdo lo han guardado los hombres, los príncipes y gobernantes cristianos, deben avergonzarse grandemente de su negligencia, si no se aplican con gran diligencia a esto. Ya hemos demostrado que Dios les confía especialmente este cargo. Es pues, del todo razonable que, puesto que son sus vicarios y lugartenientes y dominan por su gracia, también ellos por su parte se consagren a mantener el honor de Dios. Los buenos reyes que Dios ha escogido de entre los demás, son expresamente alabados en la Escritura por esta virtud de haber puesto en pie y haber restituido a su integridad el culto divino cuando estaba corrompido o perdido, o por haberse preocupado grandemente de que la verdadera religión floreciese y permaneciese en su perfección. Por el contrario, entre los inconvenientes que causa la anarquía, que tiene lugar cuando falta un buen gobernante, la historia sagrada enumera la existencia de la superstición, porque no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía, con lo cual es fácil de refutar la locura de aquellos que quisieran que los gobernantes, poniendo a Dios y a la religión bajo sus pies, no se preocupasen en absoluto más que de guardar la justicia entre los hombres. Como si Dios hubiese constituido en su lugar a los que gobiernan, para que decidan sobre las diferencias y procesos acerca de cosas terrenas, y se hubiese olvidado de lo principal, que sea servido como se debe, conforme a la norma de la ley. Pero el afán y deseo de innovarlo todo, de mudarlo y trastocarlo todo, sin ser por ello castigados, impulsó a tales espíritus inquietos y belicosos a intentar, de serles posible, que no hubiese juez alguno en el mundo que les pusiese freno. En cuanto a la segunda tabla, Jeremías amonesta a los reyes a que hagan juicio y justicia, que libren al oprimido de mano del opresor, que no engañen ni roben al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente.
¿Está de acuerdo con esto la exhortación que se hace en el Salmo 82? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Asimismo Moisés ordena a los gobernantes que había puesto en su lugar, que oigan entre sus hermanos, y juzguen justamente entre los hombres y su hermano, y el extranjero. Que no hagan distinción de persona en el juicio, sino que oigan así al pequeño como al grande. Que no se aparten de su deber por temor a nadie, puesto que el juicio es de Dios. Omito lo que se manda en otras partes, que los reyes no multipliquen sus caballos, que no entreguen su corazón a la avaricia, que no se ensoberbezcan contra sus hermanos, que sin cesar mediten todos los días la ley del Señor, que los jueces no se inclinen a ninguna de las dos partes, ni admitan dones y presentes, y otras sentencias semejantes que ocurren de continuo en la Escritura. Porque el exponer yo aquí el oficio del gobernante no es tanto para enseñarle a él, cuanto para que vean los demás en qué consiste, y a qué fin lo ha instituido el Señor. Vemos pues, que los gobernantes son constituidos como protectores y conservadores de la tranquilidad, honestidad, inocencia y modestia públicas, y que deben ocuparse de mantener la salud y paz común. De tales virtudes promete David ser dechado cuando fuere colocado en el trono regio, es decir, no disimular ni consentir ninguna iniquidad de ninguna clase, sino detestar a los impíos, calumniadores y soberbios, y buscar buenos y leales consejeros en todas partes. Y como no pueden cumplir esto si no es defendiendo a los buenos contra las injurias de los malos, y asistiendo y socorriendo a los oprimidos, por esta causa son armados de poder, para reprimir y castigar rigurosamente a los malhechores, con cuya maldad se turba la paz pública. Porque, para decir la verdad, por experiencia vemos lo que decía Solón, que todo gobierno consiste en dos cosas, en remunerar a los buenos y en castigar a los malos, y si se pierden las tales, toda la disciplina de las sociedades humanas se disipa y viene a tierra. Porque son muchísimos los que no hacen gran caso del bien obrar, sino ven que la virtud es recompensada con algún honor, y por otra parte, los bríos de los malos se hacen irrefrenables si no ven el castigo dispuesto. Estas dos partes se comprenden en lo que dice el profeta cuando manda a los reyes y demás superiores que hagan juicio y justicia. Justicia es acoger a los inocentes bajo su amparo, protegerlos, defenderlos, sostenerlos y librarlos. El juicio es resistir el atrevimiento de los malvados, reprimir sus violencias y castigar sus delitos. Pero aquí se suscita una cuestión muy difícil y espinosa. Conviene a saber si se prohíbe a los cristianos en la ley de Dios matar, porque si la ley de Dios lo prohíbe, y si el profeta anuncia del monte santo de Dios, o sea de su iglesia, que en ella no harán mal ni dañarán, ¿cómo es posible que los gobernantes sean a la vez justos y derramen la sangre humana? En cambio, si se entiende que el gobernante al castigar no hace nada por sí mismo, sino que ejecuta los juicios mismos de Dios, este escrúpulo no nos angustiará. Es verdad que la ley prohíbe matar, y por el contrario, para que los homicidas no queden sin castigo, Dios, supremo legislador, pone la espada en la mano de sus ministros, para que la usen contra los homicidas. Ciertamente no es propio de los fieles afligir ni hacer daño, pero tampoco es afligir y hacer daño castigar como Dios manda a aquellos que afligen a los fieles. Ojalá tuviésemos siempre en la memoria que todo esto se hace por mandato y autoridad de Dios, y no por temeridad de los hombres, y que si precede tal autoridad, nunca se perderá el buen camino, a no ser que se ponga freno a la justicia de Dios para que no castigue la perversidad. Mas si no es lícito darle leyes a Dios, ¿por qué hemos de calumniar a sus ministros? Porque, como dice San Pablo, no en vano llevan la espada, pues son servidores de Dios, vengadores para castigar al que hace lo malo. Por ello, si los príncipes y los demás gobernantes comprendiesen que no hay cosa más agradable a Dios que su obediencia, si quieren agradar a Dios en piedad, justicia e integridad, preocúpense de castigar a los malos. Ciertamente Moisés se sentía movido de este impulso cuando, al ver que la virtud de Dios le ordenaba liberar a su pueblo, mató al egipcio, y asimismo cuando castigó con la muerte de 3000 hombres la idolatría que el pueblo había cometido. También David se sintió impulsado por este celo cuando al fin de sus días mandó a su hijo Salomón que diese muerte a Joab y a Semei, y hablando de las virtudes que un rey necesita, pone esta de arrancar los impíos de la tierra, para que todos los inicuos sean exterminados de la ciudad de David. A esto se refiere la alabanza que se da a Salomón,
Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Como el espíritu de Moisés, dulce y gentil, llega a encenderse en tal crueldad, que con las manos teñidas en la sangre de sus hermanos, no acaba aún de matar hasta haber dado muerte a 3000? Como David, hombre de tanta mansedumbre en su vida, en la hora de su muerte hace un testamento tan cruel, mandando a su hijo que no dejara descender al Seol las canas de Joab y Semei en paz. Ciertamente ambos, al ejecutar la venganza que Dios les había confiado con esta, si así se puede llamar, crueldad, han santificado sus manos que hubiesen manchado perdonándolos. Abominación, dice Salomón, es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Y, el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. El rey sabio sienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Quita las escorias de la plata, y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. El que justifica al impío, y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán, y le detestarán las naciones. Así que, si su verdadera justicia es perseguir a los impíos con la espada desenvainada, querer abstenerse de toda severidad y conservar las manos limpias de sangre, mientras los impíos se entregan a matar y ejercer violencia, es hacerse culpables de grave injusticia. Tan lejos están al obrar así de merecer la alabanza de justicieros y defensores del derecho. Sin embargo, entiendo esto de tal manera que no se use excesiva aspereza, y que la sede de la justicia no sea un obstáculo contra el cual todos se vayan a estrellar.